católicos, de cristianos, desde las eclesías, las asambleas de Dios. Estamos hablando realmente de un grupo importante a nivel nacional de la fe cristiana en síntesis, y simplemente dar homenaje, dar una rendición a ese gran hombre llamado Jesús, que dio la vida por todos nosotros, ¿no? Que si no fuera por él seguramente estaríamos todos condenados. Y como, bueno, esto no es un programa precisamente cristiano, pero realmente reconocer a personas como Jesús nos hace humildes, nos enseña la humildad, nos enseña a ser mejores personas cada día. Bueno, quiero empezar a hablar acerca de las elecciones subnacionales. Realmente ha sido toda una sorpresa. Yo, antes de este programa, no sé si ustedes recuerdan, el día domingo, adelanté que iba a haber muchas sorpresas, ¿no? Y adelanté que iba a haber muchas sorpresas en La Paz, en el departamento, para la gobernación, para la alcaldía del Alto, para la ciudad de La Paz. Hubo bastantes versiones, bastantes análisis respecto a estas elecciones, ¿no? Estamos hablando de que el MAS ha podido, los 4 gobernaciones lo ha podido tener, las 4 gobernaciones, 3 perdió. Estamos hablando de que en las principales capitales del país, incluyendo, bueno, una de las principales ciudades del Alto, perdió. Y pareciera que el MAS no haya aprendido de sus errores. Acordemos, amigos, amigas, en las elecciones de 2010, ¿no? ¿Se acuerdan cuando mucha gente le dijo, Elizabeth Salgueiro, no, ¿para qué vamos a elegir? ¿Para qué? Ha habido bastante cuestionamientos fuertes respecto a la designación de Elizabeth Salgueiro, perdón. Y entonces resulta de que el MAS no ha aprendido de sus errores pasados. Se ha hablado bastante de que la falta de liderazgos, de nuevos cuadros por parte del MAS no se puedan generar. Y aquí hay 2 posiciones, ¿no? Hay algunos que expresan de que en el MAS no dejan surgir a nuevos cuadros políticos, ¿no? ¿Por qué? Porque no quieren que alguien le haga sombra al presidente Evo Morales. Ha sido una derrota para el MAS, principalmente en el Alto y en Cochabamba, 2 vanguardias. Recordemos la guerra del agua, del gas, ¿no? 2 ciudades que se han levantado en defender nuestros recursos naturales. Y realmente acá no ha pasado nada. El MAS, el partido de gobierno, se hizo de la vista gorda y pareciera que no haya reflexionado de estos asuntos. Claro, está bien que haya reconocido la derrota que ha tenido, pero cometer los mismos errores de 2010 me parece que no era, que era momento de cambiar el rumbo, de cambiar el horizonte. Por una parte. Por otra parte, acerca de que el gobierno, ¿no? Yo recuerdo que en esa semana el presidente salió a una conferencia de prensa indicando: yo no he designado a tal candidato, en este caso a Edgar Patán. Fueron las organizaciones sociales quienes respaldaron a este candidato para la ciudad del Alto y presentó en documentos. Me parece ya que el MAS se está cerrando desde un punto de vista corporativo. Se está cerrando, alejándose de la realidad que es la población, la ciudadanía, las que no precisamente tienen alguna organización social, ¿no? Y por otra parte, amigos, amigas, simplemente quiero felicitar a la electa alcaldesa Soledad Chapetón, que creo que está con muchas ganas, le veo que quiere hacer muchas cosas buenas y que de seguro va a ordenar la casa, ¿no? Porque yo desde acá, desde Ciclos, ¿cuántas veces hemos dicho, por favor, señores, es hora de pensar
en el Alto, ya no pensaremos en lo nacional, ya, o sea, siempre hemos tenido desde el Alto, amigos, amigas, se han expresado una visión muy paternalista del Alto, de querer cuidar a los 9 departamentos como si fueran sus hermanitos. Y resulta que sus 9 hermanitos, cada uno son independientes, se salieron de la casa, ¿y quién se ocupa de los padres? En este caso, la ciudad del Alto. Entonces, la ciudad del Alto debe pensar en su ciudad antes que en los demás. Tiene que pensar en su prosperidad para seguir creciendo. Entonces, eso es lo más importante. Y estos cambios seguramente abre un nuevo horizonte, abre una nueva etapa de las agrupaciones ciudadanas, donde se le da la posibilidad a nuevos liderazgos. Estamos hablando de Chapetón, estamos hablando de Revilla por otro lado, estamos hablando de Félix Pazzi, y bueno, hacer un análisis de todo lo que ha sido en los 9 departamentos, de todo lo que son las capitales, realmente es arduo y difícil, pero nos vamos a centrar más en La Paz y algunos puntos estratégicos más en todo el país. Simplemente quiero agradecerles nuevamente, estoy feliz de estar con ustedes, es reconfortante estar con ustedes, amigos, amigas. Voy a dar la bienvenida acá a mis panelistas, voy a empezar por Romer. Romer, un gustazo verte, realmente. ¿Cómo estás? Contento de tenerte. Acá está mi otro panelista que es Carlos. ¿Cómo estás, camarada? Carlos, que nos va a acompañar. Y bueno, vamos a hacer hemos empezado a abrir así el programa porque nos parecía importante, ¿no? Y más desde una visión, desde los jóvenes, arrancar con ese programa. Bueno, podemos ir a la pausa, si es posible, y estaremos con esta selección. Y bien, amigos, amigas, estamos nuevamente de retorno. Quiero empezar con Romer para que nos dé cómo ha visto estas elecciones, Romer, cómo le ha parecido, para que nos dé un panorama general de estos resultados, cuáles son las sorpresas, en fin, te dejo el espacio, Romer, y quisiera que nos puedas explicar qué es lo que ha pasado. Si nosotros revisamos lo que ha pasado en los últimos días antes de la elección subnacional, encontramos que ha habido una serie de acontecimientos que han ido marcando una tendencia que ya mostraban anteriormente las encuestas que se habían hecho sobre preferencia electoral. La inhabilitación de Ernesto Suárez ha sido muy cercana a la elección y por las características que ha tenido esta elección subnacional, todas ellas estaban de alguna manera concatenadas. Entonces lo de Ernesto Suárez no solamente ha repercutido mayormente en el Beni, sino que también ha afectado en otras partes del país. Y especialmente ha afectado el voto de la clase media que anda constantemente intentando informarse, ha tomado muy en cuenta esta inhabilitación y la ha considerado como un exceso y ha tratado de buscar un cierto equilibrio. Y eso es lo que podemos ver en la ciudad de La Paz, y también vemos eso a nivel departamental. Pero lo interesante es que Luis Revilla alcanza la mayoría en el Consejo por primera vez, no la habían alcanzado ni con Juan del Granado, no la habían alcanzado tampoco con Luis Revilla en la última elección, pero ahora sí la alcanza. Y sobrepasan el 50% ampliamente, y ese sobrepasar parece que tiene que atribuírsele a estos acontecimientos que han profundizado esa tendencia de que Luis Revilla iba a ganar. No pasa así en el caso de la gobernación. Félix Pazzi no tiene mayoría por sí solo en la asamblea departamental. La gente, la ciudadanía del área rural ha buscado un equilibrio mucho más marcado, si se podría decir, porque en el caso de los asambleístas por territorio, el MAS obtiene de las 20 provincias, gana en 15 provincias y tiene 15 de esos asambleístas departamentales por territorio, y obtiene por el porcentaje que saca la candidata Felipa Huanca 5 asambleístas por población, que le dan 20 asambleístas
en la Asamblea Legislativa Departamental, y Félix Pazzi alcanza 11 asambleístas por el porcentaje de votación que él obtiene, y solamente gana en 4 provincias. Entonces, ha tratado de haber un equilibrio en ese sentido, de modo de que en la Asamblea Departamental no haya una absoluta mayoría de ninguna de esas dos fuerzas. Entonces, ha primado ese criterio en el elector un poco el tema del equilibrio. Se han visto excesos de parte del gobierno central, así se han interpretado, y eso ha hecho que la población se decante por dar equilibrio en el departamento, dar equilibrio en la ciudad. Y esto es interesante porque además ha primado la idea de que una cierta competencia entre un nivel subnacional y el nivel central trae obras grandes, trae desarrollo de infraestructura. Y ese es el caso de Santa Cruz. Mucha gente que visita Santa Cruz ha visto que una suerte de competencia entre estos niveles de gobierno ha desembocado en obras de impacto en el campo de infraestructura en Santa Cruz. Y la gente también ha valorado ese tema. Entonces, esos son los primeros elementos que nos permiten entender las distintas razones por las que la ciudadanía ha buscado ese equilibrio, ha buscado generar a partir de ese equilibrio una suerte de competencia que le permita que las ciudades tengan obras importantes que necesitan. Bien, importante las puntualizaciones que hiciste, Romer, porque realmente fue unas elecciones con muchas variables, con muchas cosas que no se habían tocado, ¿no? Para hacer un análisis, obviamente que tenemos que irnos cómo fue detrás de las campañas, qué es lo que ha ido ocurriendo, ¿no? Carlos, ¿cuáles son los puntos más relevantes que podrías rescatar de estos resultados de las elecciones subnacionales? No, me encanta que me hayas hecho esa pregunta, porque creo que hay uno y solo uno, y es que el votante boliviano es altamente inteligente. Su comportamiento electoral se mueve en distintos escenarios y maneja distintos criterios para emitir su voto en cada uno de estos escenarios. Todos los que estaban pensando o creían que podían adivinar los resultados de las elecciones subnacionales a partir de los resultados de las elecciones generales de octubre pasado, han pecado de ser bastante inocentes. Aunque en las elecciones generales un análisis del voto por el MAS o por el presidente Morales nos muestra una ampliación territorial del MAS a lo largo de todo el territorio boliviano, con algunos puntos aún no conquistados en Pando y en Beni, las elecciones subnacionales nos han demostrado que tratar de adivinar el comportamiento del electorado boliviano a través de cómo se comportó en una elección anterior resulta totalmente equivocado, porque de todos modos el MAS no logró la victoria que muchos hubieran esperado después de las elecciones generales del 2014. Al mismo tiempo, esto también funciona del otro lado. Pensar que hay una debacle del MAS en el país, pensar que hay una especie de retroceso en la popularidad del presidente Morales solamente por los resultados de estas elecciones subnacionales resulta completamente equivocado, salvo que pensemos en el electorado boliviano, en el votante boliviano como un completo desquiciado, y no lo es. Tenemos hace unos 5 meses, a casi más del 60% de la población votando por el presidente Morales, y ahora en las elecciones subnacionales tenemos un escenario donde ni aún sacando al principal contendor del Beni ha podido asegurarse la victoria en ese departamento. Sería como si yo perdiera una pelea de boxeo sin tener necesariamente un rival enfrente. Bueno, creo que esa es una primera conclusión que tenemos que sacar de estos últimos comicios. El electorado boliviano es un electorado altamente inteligente, utiliza diferentes criterios para manejarse de elección a elección. Ahora, Carlos, con relación a lo que tú estás hablando,
y me parece muy importante precisar, Romer, ¿no?, compartir algunas ideas acerca, y el vicepresidente salió a relucir este hecho de que el MAS ha sido el único partido que ha tenido presencia en todos los municipios, departamentos, tanto en asambleístas, concejales, para las alcaldías, gobernaciones, etcétera, ¿no? Y que la figura del presidente es indiscutible, ¿no? Estamos hablando de un líder a nivel nacional, pero de todas maneras me parece, ¿no?, y es una opinión particular, de que si bien no ha habido esa expansión, ¿no?, culminante que ha sido del 2009, me parece que ha perdido más, ¿no? ¿Por qué te digo eso? Porque estamos hablando de capitales con alta densidad, ¿no?, de población, Ron, primera cosa, ¿no? Segunda cosa, que estamos hablando de la falta de renovación de cuadros políticos por parte del MAS. O sea, estamos hablando de que todo es el Evo, ¿no? Y estamos hablando de que un presidente va a culminar su mandato, Romer, en el 2020. Y tenemos pareciera, ¿no?, esta configuración, este imaginario que hace el MAS, este imaginario que hacen los analistas, un país incierto, ¿no? Decimos de Evo, ¿y hasta cuándo Evo nos dura? Y yo quería justamente, Romer, si compartes esta idea, o cómo lo has visto, esta idea que te estoy planteando. Podríamos nosotros adentrarnos al tema del movimiento al socialismo partiendo de algunas explicaciones que ven al movimiento al socialismo no estrictamente como un partido político, sino como un instrumento, como denomina la sigla, político de organizaciones sociales. Y eso está hablando de que el movimiento al socialismo no actúa completamente como un partido, y eso le está representando ciertas dificultades, principalmente en las ciudades. Y tiene que ver también con que en las ciudades la población no es muy inclinada a pertenecer a organizaciones sociales, de participar activamente en ellas, y eso hace que las organizaciones sociales que podríamos denominar absolutamente urbanas no tienen la cohesión y la fuerza que sí tienen organizaciones sociales en el área rural, porque, como decía Álvaro García Linera, ha sido a través de los sindicatos, a través de organizaciones sociales, que la población del área rural ha ejercido ciudadanía. Las organizaciones sociales hacen de intermediarias de la población. Correcto. Y juegan ese papel de ejercicio de la ciudadanía. Entonces, eso también hay que concatenarlo y es inevitable que sea así, cuando alguien tiene un rendimiento electoral no deseado, como en el caso del movimiento al socialismo, se comienza a hacer una evaluación. Y dentro de esa evaluación, una de las razones por las que podemos explicar este bajo rendimiento electoral es precisamente porque el movimiento al socialismo tiene una figura muy fuerte, como la es del presidente Evo Morales, que subsume otros liderazgos. Y estos liderazgos no apuntan a querer crecer, porque precisamente esta figura de presidente está muy grande, muy lejana. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que esto implica la no construcción de liderazgos, y necesariamente la construcción de un liderazgo implica también la construcción de un programa. Y como esto está ausente en las ciudades, cuando se lanza la elección subnacional, se ha apuntado a querer capitalizar el resultado de la elección nacional, y como dice Carlos, la ciudadanía está muy capaz de poder diferenciar las elecciones y de utilizar diferentes criterios, y esta capitalización no se ha podido. Entonces, lo que sucede es que hay muy corto tiempo y simplemente se tratan de empujar figuras, pero figuras que no tienen liderazgo regional, no tienen liderazgo local, y menos aún tienen un programa. Se ha querido hacer programas, se ha querido construir liderazgo durante el proceso de campaña, y eso ha tenido muchas dificultades. Entonces,
Lo ha admitido así el vicepresidente. Falta la construcción de liderazgos locales, de liderazgos regionales, y un liderazgo local regional se construye tratando de construir también un programa. Si nosotros revisamos el rendimiento tan solo de las principales figuras en el departamento de La Paz, tenemos que Felipa Huanca no tenía un liderazgo departamental, sí tenía un liderazgo fuerte en el tema de organizaciones sociales a nivel de esa estructura, pero no tenía un liderazgo propio regional en el departamento y tampoco tenía un programa que pudiese hacer que varios sectores de la población se sumen, y tiene un rendimiento electoral no satisfactorio. Lo mismo le ocurre en el caso de Edgar Patana, pero vemos en el caso de Guillermo Mendoza algo interesante, una persona que no estaba tratando de construir un liderazgo local, pero sí apuntaba a ser una figura a partir de un trabajo social, y él tiene un mayor rendimiento electoral que Edgar Patana y que Felipa Huanca. Pero aún así, ese trabajo social que repercute en apoyo de distintos sectores no contribuyó a que se pueda formar en tan corto tiempo un liderazgo y un programa. Entonces, la figura del presidente es absorbente, es muy fuerte, es un líder a nivel mundial, y eso está impidiendo que se construyan liderazgos a nivel local y regional, y no se puede hacer eso en cuestión de meses, de semanas, y eso ha pesado mucho en el elector. Carlos, por tu parte, ¿cómo explicas la derrota del MAS en las principales ciudades? Mira, creo que antes es necesario continuar profundizando respecto al tema de los liderazgos regionales, que son más que obvios en algunos departamentos como Santa Cruz, como Beni, como La Paz. ¿Qué quiere decir esto? Que al otro lado del MAS, ya no sé siquiera si podríamos llamar a estas agrupaciones o estos partidos como la derecha o la oposición, existen liderazgos regionales, existen programas y visiones de región, existen, por así decirlo, élites pensantes que tienen un programa para su territorio. Se diga lo que se diga del Beni, tiene una élite política claramente diferenciada del resto del país y una cultura política claramente diferenciada, donde aún hay bastante presencia por parte del movimiento nacionalista revolucionario e incluso por Acción Democrática Nacional, dos partidos que supuestamente ya habían sido enterrados hace más de 5 años. Ahora, ¿por qué no hay estos liderazgos en el lado del oficialismo? ¿Por qué el oficialismo no puede generar liderazgos de tipo regional? Yo creo que las causas apuntadas por Romer son totalmente correctas. En primer lugar, porque no se trata de un partido. Es decir, no se trata de un grupo de personas que se juntan en torno a ideas comunes más allá de la toma la toma del poder, sino también con visiones y un programa de lo que se quiere hacer. El MAS, al no ser un partido, posiblemente, y esto es tal vez muy mecanicista, se ve imposibilitado de generar liderazgos regionales. Como segundo factor, como apunta Romer, la inmensa figura del presidente Morales, que es como un agujero negro que absorbe toda la atención dentro de un partido, pero que además es, sobre todo, y no debemos olvidar esto, de un carácter altamente centralista del poder. Es decir, y no lo estoy diciendo bajo términos peyorativos, un caudillo en la concepción clásica del término, y por lo tanto la concentración del poder que él requiere para operar de una forma políticamente eficaz, obviamente le resta capacidades a su organización, al movimiento del socialismo, para poder generar programas regionales, cuando en realidad la visión que se tiene del país en el MAS es una visión de país, no es una visión de regiones, es una agenda 2025, no es que se podría hacer con el norte de la Amazonía. Ahora, es muy usual la desaparición de élites regionales en nuestro país, y usualmente esto está relacionado a factores más estructurales que incluso los que suceden solamente en lo visible de la política. Cochabamba, que solía tener una élite política y cultural bien definida a inicios de nuestra república,
tuvo su primer golpe con la llegada de los liberales al poder y la llegada del libre comercio, que desarticuló un pequeño mercado interno. Esta es la tesis, si no me equivoco, de Gordillo, un estudio acerca de las élites políticas en Cochabamba, y lo mismo con las élites políticas en Beni, ¿no? Que al tener como su principal base de poder actividades de tipo extractivo como la ganadería o primario exportadoras, tienen un carácter sobre todo conservador, pero un carácter que, como estos factores estructurales no han sido tocados en el Beni, siguen gozando de buena salud, más allá de todos los cambios que hayamos tenido en Bolivia a nivel nacional. Entonces, para concluir, creo que es evidente, ¿no?, de que no solamente que no existen liderazgos en el oficialismo, o si esos existen, se ven ligeramente ensombrecidos por la figura del presidente Morales. Podríamos decir, sin embargo, que hay liderazgos regionales en Cochabamba y en Potosí. La victoria fue bastante simple en esos lugares. No sé si podríamos decir eso, pero si es así, entonces podríamos decir que existen liderazgos regionales en el oficialismo, solamente que se ven obnubilados por la figura del presidente. Pero lo que no hay duda es de que al otro lado del oficialismo, donde no hay oficialismo, sí se han podido generar liderazgos regionales. Yo pienso lo contrario en este tema. Yo creo que no hay una formación de cuadros de liderazgos propiamente en el MAS, ¿ya? Y sabes que, Romer, Carlos, a mí me da la sensación de que la figura del MAS en estos 10 años ha sido muy desgastada. Y donde la gente empieza a preguntarse, dice, y que su imaginario, si hace una retrospección, ve al MAS desgastado, no con denuncias de corrupción, y pareciera de que la ciudadanía está tomando otro rumbo y está buscando alternativas políticas, ¿no? Por una parte. Por otra parte, el denominado pacto de unidad, ¿no? A ver, si hacemos un imaginario nomás, Carlos, Romer, tenemos a un gobierno, tenemos pareciera un interlocutor o un intermediario que son las organizaciones sociales, y tenemos a la sociedad civil. Y pareciera que el articulador entre la sociedad civil y el gobierno fueran las organizaciones sociales. Pero, ¿dónde está el otro fenómeno, estimado Romer? El otro fenómeno está que estas organizaciones sociales, muchas de ellas, muchos dirigentes que están ahí, algunos ni siquiera tienen base social. Algunos ni siquiera se pueden denominar organizaciones sociales, son grupos, son pequeños grupos que hacen, que designan autoridades a candidatos por gusto y capricho, por no afectar los intereses, sus intereses particulares, ¿no? Y me parece que el MAS, si bien tiene todo un proyecto de nación indiscutible, no está llegando, no está calando la sociedad en sí misma, donde está el ciudadano en términos de municipio, gobernación. No está llegando al oído de ese ciudadano, ¿no? Y para emerger nuevos liderazgos, no necesariamente tiene que salir de un sindicato, no necesariamente tiene que salir de una organización, sino tiene que salir a través de capacidades propias, de capacidad de gestión, de capacidad de leer la realidad, de capacidad de cuáles son las nuevas demandas, y a partir de ahí construir una nueva agenda. Y pareciera, ¿no?, que en este estado corporativo, que este gobierno con las organizaciones se han encerrado como la camada, ¿no?, la camarilla, ¿no?, se ha armado y se ha alejado de esas demandas de la ciudadanía, ¿no? Y por eso tenemos a estos liderazgos locales en potencia, y quién sabe que a un futuro tengan un brillante futuro político, ¿no? Pero esas son las ideas que quería simplemente compartir, y quería saber tu opinión, Romer, respecto a este tema tan importante, y cuáles serían las fortalezas de estos liderazgos locales. Te hablo de Luz Revilla, te hablo de Soledad Chapetón, te hablo de Félix Paz, sobre todo enfocado en la paz. ¿Cuáles han sido las fortalezas que has podido vos detectar, Romer? Me parece que es importante que a partir de esta línea que abre Zumber podamos tomar en cuenta otra de las posibles razones por las que
el movimiento al socialismo ha tenido este bajo rendimiento electoral, y es algo que señalaba el presidente. El presidente dijo: yo no soy la persona que ha designado a mi libre criterio a los candidatos. Se ha hecho un proceso de selección a partir de apoyos de distintas organizaciones sociales. Pero lo que ha demostrado el resultado de ese proceso de selección es que se está comenzando a descomponer la relación entre la base social y los dirigentes de las organizaciones sociales. Esto, no hay una intención acá de querer hacer un festín de ese bajo rendimiento electoral, pero sí apuntar a que el movimiento al socialismo, por ser un partido que está en función de gobierno, tiene que tener responsabilidad, y una responsabilidad política implica que tiene que saber si está cumpliendo o no con la función de representar a la población en el ejercicio del poder. Y el movimiento al socialismo ha demostrado en esta última elección que tiene falencias. Primera falencia: no logra formar liderazgos a nivel local y a nivel regional. Esa es una primera alarma de atención, porque en momentos en que las ciudades cada vez crecen más, se van convirtiendo en regiones que requieren de proyectos que las permitan satisfacer las necesidades de la población. Y eso es algo que el movimiento al socialismo no está logrando construir. Y la población tiene que decantarse por otros candidatos que representan, si no tal vez una clara definición de desarrollo local, por lo menos propuestas que les parecen interesantes. Es una primera llamada de atención para el movimiento al socialismo. Tiene que buscar la manera de organizar y de ser capaces de hilvanar todos esos intereses que se generen en las ciudades para apuntalar un liderazgo local y también un programa de desarrollo local. Segundo problema que ha repercutido en las elecciones: el tema de que comienza a descomponerse lo que la dirigencia hace con el gobierno de las expectativas que tiene la base social. Hay que tratar de recomponer esa relación, porque de lo contrario, y eso pasa siempre así, la población va a buscar otros mecanismos de representación. En la época del neoliberalismo, cuando la población siente que los partidos no logran representar sus intereses, buscan a las organizaciones sociales para que sean ellas quienes representen a la población. Pero si las organizaciones sociales no están siendo capaces de representar genuinamente eso, porque tienen intereses más de dirigencia, entonces la población busca, y eso es lo que ha buscado en estas elecciones subnacionales, a otras propuestas medianamente consistentes que les permitan una alternativa ante eso que parece una falta de representación de esos intereses regionales y locales. Entonces, ahí hay dos retos. El reto de la oposición regional y local, de querer todavía construirse y tal vez saltar a una propuesta nacional, pero tiene que todavía seguir trabajando en una consistencia de programa local, y también un reto para el movimiento al socialismo de ser capaces de reinventarse a sí mismos en un momento distinto, correcto, político que se está viviendo en el país. Entonces, eso tiene que ver también en gran parte con lo que ha sucedido en esta elección subnacional en la ciudad de La Paz. Teníamos a Guillermo Mendoza, que representaba una propuesta de hacer una gestión diferente, mucho más de coordinación con organizaciones sociales, pero que no parecía tener un norte muy claro de dónde quería llevarse a la ciudad. Y la población comienza a ver a Luis Revilla como una persona que marca un horizonte mucho más claro y se decanta por ese horizonte más claro. Eso no quiere decir que la gente le haya dado una carta en blanco a Luis Revilla o que le diga continúe hacia un liderazgo nacional, sino que le ha dicho que lo que se ha hecho a lo largo de estos años parece que apunta a que la ciudad se vaya ordenando y modernizando más, y eso es lo que se ha visto en Luis Revilla. Y es interesante eso, porque Luis Revilla asume eso y dice: primero que nada, yo he sido elegido alcalde, no voy a tener pretensiones a lo largo de estos 5 años de un liderazgo nacional,
y voy a demostrar que esa confianza se va a traducir en continuar lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Entonces la oposición regional reconoce que el presidente tiene un liderazgo muy importante y no va, parece, cometer el error que cometieron la anterior oposición regional, que le hizo abiertamente oposición política al gobierno, y la gente, la ciudadanía en el revocatorio les dijo no. Nosotros no nos hemos elegido para hacer oposición al gobierno nacional desde la gobernación, desde las alcaldías. Los hemos elegido para que continúen buscando desarrollo local y regional, y revocó a esas autoridades. Parece que la oposición ha asumido eso y no va a hacer ese tipo de oposición al gobierno. Pero volvemos a reiterar, el movimiento del socialismo tiene una responsabilidad, la clase política tiene una responsabilidad, la ciudadanía está buscando nuevos liderazgos y está buscando programas, planes o proyectos, horizontes de desarrollo local y regional. Perfecto, Romer. Carlos, ¿cuáles son las expectativas que tienes ya con estos ya prácticamente candidatos, ya autoridades ya electas, ¿no? ¿Y qué se viene a futuro? Eso es totalmente imposible de responder. Creo que seguramente el programa que se tiene para el departamento o la ciudad, al menos la ciudad de La Paz, es claramente muchísimo más definido, digamos, del que posiblemente puede existir a nivel departamental. Ahora, no sé si Paz sí tiene un programa de... Perfecto. Pero para agregar la pregunta, ¿no? Y para precisar, respecto si va a haber un trabajo coordinado, ¿no? Uno sabe las declaraciones del presidente, no sé en qué medida podría haber afectado acerca de no trabajar con la oposición, pero me imagino que ahora el rumbo debe ser otro y tiene que haber un presidente que gobierne tanto para opositores y tanto para oficialistas, ¿no? Pero, ¿cómo ves en ese tema de coordinación? ¿Se puede trabajar coordinadamente? Bueno, ayer estaba tomando unas cervezas con un amigo que solía ser panelista en este programa, Vidal, les manda saludos. Y él me estaba diciendo, ¿sabes, Carlos? La verdad es de que si el MAS quiere arruinarla a la Chapetón, lo único que tiene que hacer es retrasar un poquito su ejecución presupuestaria o la aprobación de los proyectos desde el Ministerio de Economía. Y hace un tiempo escuché al doctor Ayo diciendo también en un programa de televisión que hay un proceso de recentralización muy claro en el país desde el ámbito normativo, que seguramente le da muchas herramientas al gobierno central para dificultar la gestión de aquellos líderes regionales de oposición o de no oficialistas que han tenido victorias durante estas últimas elecciones. La pregunta es si es que el MAS va a hacer eso. Es decir, muchos de estos candidatos han entrado a esta nueva, no sé si arena, han entrado luego de la victoria con una clara actitud propositiva y de coordinación con el nivel central. No han entrado con una actitud guerrerista o no sé, de no coordinación. Entonces, claramente va a haber una intención de coordinar y de ejecutar y de tener una gestión eficiente por parte de algunos de los gobiernos nacionales. No sé qué alcalde quiere hacer mal su trabajo, de seguro hay alguno por ahí. Pero la pregunta es si es que el gobierno va a estar dispuesto a por lo menos aceptar haber perdido estas plazas de poder en el corto plazo y más bien ir por el lado de la gestión, que incluso le puede resultar más beneficioso a largo plazo. Tal vez la cosa no era tratar de obligar a Beni a votar por el MAS, tal vez lo más sabio hubiera sido enamorar a Beni. Claro, correcto, no hacerlo por la fuerza, ¿no? Pero yo quisiera trasladar esta pregunta después de la pausa, Romer, si el MAS estaría dispuesto a perder estas plazas y cuál sería la respuesta. Y luego nos iríamos a las conclusiones. Vamos a hablar de Zabaleta. Si nos da tiempo, amigos, amigas, tenemos acá un libro que es una crítica que hizo Mancilla a René Zabaleta, del cual queríamos comentar, pero a ver, si tenemos tiempo lo comentamos. Vamos a hacer una pausa y estamos acá, seguimos discutiendo lo que va a ser el MAS en su vida, ¿no? Bueno, vamos a irnos a las conclusiones respecto a estos resultados de las elecciones subnacionales. Quiero en esta oportunidad empezar con Carlos. Tus conclusiones, Carlos, ¿qué sensaciones te han dejado estas elecciones?
Bueno, creo que es necesario responder algunas preguntas que todo el mundo se está haciendo y que me parecen preguntas muy superficiales, pero que de todos modos tienen que ser respondidas. Estas elecciones nacionales marcan un momento de retroceso en el proceso de cambio o en la titularidad que tiene el MAS sobre el poder en Bolivia. No, negativo, para nada. Nuevamente, como dije al inicio de este programa, haber tratado de predecir los resultados de las elecciones subnacionales a partir de los resultados de las elecciones generales del año pasado es igual de estúpido que tratar de predecir el futuro político del país solamente a partir de estas elecciones. Sobre todo cuando estoy afirmando desde el principio que el votante boliviano es un votante inteligente, extremadamente inteligente, que tiene diferentes criterios de voto de acuerdo a diferentes circunstancias electorales. Entonces, no hay un retroceso del MAS a nivel nacional. Les apuesto mi reloj, les apuesto a que voy a comerme mi reloj a que el presidente Morales va a ganar el 2019. Y yo sí voy a cumplir. Te estás adelantando, sí, totalmente. O sea, que va a repostular, se va a abrir la Constitución. Carlos, gracias. Voy a hacerlo. Opinión particular, por favor, del programa Ciclo de Carlos. Yo no he dicho nada. Yo creo que habría que respetar la Constitución, pero bueno, y por las reglas democráticas, institucionales y constitucionales, y dar cumplimiento a un régimen democrático. Claro, la política está sobre el derecho, ya, siempre. Pero aparte de eso, una última aclaración más. Yo creo que más bien voy a dejar eso con una pregunta, ¿no? Y es, ¿qué quieren decir más bien estas elecciones respecto a las formas que existen de acceso al poder en Bolivia? Y no me refiero a lo que sucedió en Beni, ¿no?, que definitivamente obliga a analizar qué tipo de régimen político es el boliviano, si bien claramente no es una democracia liberal consolidada, por así decirlo, pero eso es otro asunto. O sea, yo creo que debemos irnos con la siguiente pregunta. ¿No representan los resultados de las últimas elecciones subnacionales una demostración de que en realidad existe una pugna también por encontrar nuevas formas de acceso al poder que no sean necesariamente a través del MAS? Esto quedaría, y esto es una hipótesis muy peligrosa la que estoy haciendo, es muy aventurada tal vez, pero de que existe posiblemente, como apuntó alguna vez Diego Aya, de que existe un proceso de oligarquización del proceso de cambio en Bolivia, donde la única forma de acceso al poder es a través del MAS, y es a través de tener un buen lobby. ¿Pero qué quieres? ¿Abrir otras agrupaciones ciudadanas? Es lo que demuestran las elecciones subnacionales. Sí, además, las elecciones subnacionales demuestran de que muchos de los partidos que ahora han ganado las elecciones en municipios... Ya, Carlitos. No, déjame terminar, esto es lo último. Es de que estas elecciones, estas agrupaciones ciudadanas, o incluso, digamos, Félix Pazzi, no están entrando necesariamente como opositores a la arena política o a la gestión subnacional. Han entrado a través de estas otras agrupaciones ciudadanas o agrupaciones no oficialistas, no con intenciones de ser opositores, simplemente como nuevos espacios, nuevos mecanismos o nuevos medios a través de los cuales acceder al poder y que no necesariamente sean los del oficialismo. Entonces creo que es una pregunta interesante para hacernos todos nosotros durante la próxima semana o tal vez durante los próximos años. ¿Se está oligarquizando este proceso? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. O sea, eso, ¿no? No, me parece muy buena. Ya, quiero verlo. Robert, quiero ir contigo, ¿cuáles son tus conclusiones? Y bueno, si quieres, si compartes o contradices algo que dijo Carlos. Ahora conversando durante la pausa, nos hacíamos una pregunta y es, ¿realmente el movimiento al socialismo tendrá la intención de querer construir liderazgos locales y regionales que pudieran representar un poco de inestabilidad porque entrarían en competencia con Evo Morales y eso generaría fuertes fricciones porque dentro del MAS, porque es muy amplio, hay fricciones que solamente el presidente logra atemperar? ¿Realmente el movimiento al socialismo querrá construir esos liderazgos? Es una buena pregunta porque tienen el poder central, que tiene el 80% del presupuesto nacional, y entonces esos podrían ser incentivos que sean demasiado pequeños como para que lleven a esa construcción. En el caso de los opositores habría que preguntarse
ellos querrán ser una propuesta nacional, la respuesta es positiva, ellos van a estar en esa lucha de querer ser una alternativa, y en el caso del movimiento al socialismo es todavía una pregunta sin respuesta. No estamos todavía con los elementos suficientes para decir si el MAS se va a adentrar en la construcción de eso o simplemente se va a replegar, como ha hecho muchas veces a lo largo de este tiempo cuando ha perdido en varios lugares. Esa creo que es una primera pregunta que hay que comenzarla a ver, porque también el movimiento al socialismo está viendo que tiene algunos problemas con el modelo de funcionamiento que tiene. Hay dirigentes, hay que decirlo, que comienzan a dejar de representar a las bases sociales. Y eso no solamente genera insatisfacción en la base social, sino que genera falsas expectativas en el movimiento al socialismo que le llevan a tener errores, fracasos. Entonces eso también hay que verlo. ¿Será que el movimiento al socialismo se abre más, comienza a construir cuadros políticos, o que simplemente intenta recomponer las dirigencias de las organizaciones sociales? Son preguntas que hay que comenzar a hacerse. Y otra vez el dilema del MAS sigue siendo Evo Morales. Evo Morales representa su punto más fuerte y al mismo tiempo le genera problemas que no le permiten otro tipo de satisfacciones en otros campos. Entonces, Evo Morales sigue siendo la paradoja del movimiento al socialismo, porque uno ve una figura tan fuerte que logra hacer un conglomerado de organizaciones sociales, de intereses corporativos, también de intereses nacionales, que él logra representar, sintetizar y los logra cohesionar. Pero cuando él deje de estar ahí, es posible que se generen muchas fracturas, muchas tensiones. Y eso es lo que el movimiento al socialismo parece que tiene cierta intuición de ello, y entonces apuesta por todavía mantener a Evo Morales. Porque si es que comenzara a tratar de hacerse un cambio del liderazgo del presidente, se generaría una serie de fricciones y peleas al interior del MAS que nadie sabe cómo van a terminar. Podrían terminar en una atomización, podrían terminar en una polarización. Entonces, ante esa incertidumbre, se continúa apostando por Evo Morales. Y eso implica no apostar por el fortalecimiento de un partido político que sea capaz de representar intereses locales, regionales y nacionales. No se está fortaleciendo al MAS como organización política y se continúa el fortalecimiento del presidente. Y eso tiene sus puntos positivos y negativos, y esa es una respuesta que vamos a ver a lo largo de estos años. ¿El movimiento al socialismo seguirá apostando por el presidente o apostarán por fortalecer la estructura del partido? Y algunos ya adelantan una pregunta de que Evo Morales, algunos se van a decantar todavía por Evo Morales. Entonces esas serían... Y bien, amigos y amigas, yo simplemente quiero también dar algunos aportes, recomendaciones sobre todo para aquellos candidatos, las aspiraciones a estas candidaturas para las próximas elecciones subnacionales, es que dejen de actuar bajo el paraguas de Evo Morales. Ya es hora de que actúen personalmente, manejen su figura propiamente, ¿no? Y de aquellos que decían de que el gobierno se está alejando de la realidad social de la ciudadanía, es que me parece, en mi opinión particular, que se está oligarquizando, ¿no? Se está volviendo una oligarquía, las decisiones se van disminuyendo, ya no se está ampliando, sino se está yendo hacia un círculo pequeño donde nadie más cabe, ¿no? Pero en fin, se puede concluir en muchas cosas, pero simplemente agradecerles por estar nuevamente con nosotros. Tenemos que acá hablar de un libro interesante que trajo Carlos sobre la crítica que hace Mancilla a René Zabaleta. No sé si la cámara puede enfocar, pero yo creo que desde ahí ya lo pueden ver. Esto vamos a comentarlo en el próximo programa y con lujo de detalle, y me parece muy importante que hayas querido compartir esto, Carlos, y mil disculpas que no hayamos podido, pero para el próximo programa estaremos encantadísimos de escuchar algunos criterios de Mancilla sobre René Zabaleta Mercado. Bueno, eso es todo, amigos, amigas, muchas gracias por acompañarnos, estamos en el próximo programa, hasta entonces, gracias, chao. Chao.